Amigos de Impacto Visión, prensa investigativa, muy buenos días. Hoy, jueves 26 de noviembre, nos encontramos en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra con el doctor Jimmy López. Nos encontramos en Sala Cuarta Constitucional, a cargo del doctor. Doctor, muy buenos días, un gusto volverlos a tener nuevamente para continuar con una temática que ya habíamos dejado pendiente. ¿Sí? Bueno, en una primera oportunidad, cuando hacíamos referencia al título sexto de la Constitución Política del Estado con relación a la participación y control social, establecido en el artículo 241, inicialmente habíamos hecho referencia a cuáles eran las funciones del control social, qué es el control social en Bolivia, cuáles son las formas de control social, entre otras cosas. Pero el día de hoy nos trae a esta reunión lo señalado en el Romano tercero de la Constitución Política del Estado, que hace referencia a que este control social se va a ejercer con calidad de los servidores públicos, pero además se tendrá que ejercer a través de cierto tipo de organizaciones, lo que quiere decir que, si bien es cierto, cualquier ciudadano puede participar como control social, este necesariamente, de acuerdo a lo reglamentado en la ley de control social, debe primero participar en un organismo. Y este organismo puede ser juntas vecinales o sindicales, organizaciones de esta naturaleza, pero reconocidas legalmente. Pueden participar como miembros de una comunidad, es decir, miembros de las naciones o pueblos indígenas o originario campesinas. También pueden participar de manera circunstancial, es decir, reunirse con la finalidad de buscar un objetivo, lo que quiere decir que, concluido el objetivo, podría en todo caso desaparecer este control social. Pero esta posibilidad no está librado a la suerte de que cualquier ciudadano pueda acceder a hacer un control social. Esto depende del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y obviamente cualquier sujeto que quiera ser un control social debe necesariamente pertenecer a una de estas organizaciones. Y la lógica consecuencia, obviamente, de ser un control social significa de que este ciudadano no debe tener ningún tipo de antecedente, es decir, ningún tipo de antecedente en materia policial relativo a denuncias, investigaciones, no debe tener antecedentes relativos a sentencias penales ejecutoriadas, para esto está el REHAB, no debe tener antecedentes de violencia en razón del género, es decir, el CIPACE, que es la que nos permite acreditar de que nunca ha existido un maltrato en contra de todos aquellos sujetos que pertenecen a grupos vulnerables. Además, obviamente, entre otras cosas, cédula de identidad, y inicialmente a los varones se les solicitaba copia de la libreta de servicio militar, que no recuerdo si a la fecha, o no sé, mejor dicho, si a la fecha siguen solicitando ese tipo de requisitos. Además, obviamente, de la pertenencia, es decir, pertenecer a una junta vecinal o sindical legalmente reconocida, ser parte de un pueblo indígena originario campesino o de una nación o pueblo indígena. Estos sujetos, control social, tienen pues en todo caso cierto tipo de atribuciones establecidas en la norma. Por ejemplo, dentro de esas atribuciones es la de promover el procesamiento y exigir el cumplimiento de las resoluciones que se puedan dictar contra aquellos malos funcionarios que hayan malversado fondos del Estado o que hayan hecho contrataciones indebidas que afecten el patrimonio del Estado. También tienen el derecho de promover proyectos normativos y a apoyar al órgano legislativo, entre otros.
Pero fíjese usted que inicialmente hacíamos referencia a aquellos denominados control social de manera circunstancial, que solo se reúnen con un fin determinado. Y aquí es donde se incluye el derecho de estos denominados control social circunstancial. Por ejemplo, para la interposición de acciones de defensa, en este caso una acción de amparo constitucional, cuando se trate de buscar la tutela a través de la acción popular. La acción popular que viene a tutelar derechos colectivos de cuarta generación o derechos difusos, como es que se los denomina. Entonces, concluido ese acto, puede en su momento llegar a desaparecer este control social circunstancial. Bien, también este control social tiene prohibiciones para la realización de su función, y una de aquellas prohibiciones es precisamente no inmiscuirse en temas de seguridad del Estado, tanto interno como externo. Pero tampoco ellos están capacitados para poder ejercer de manera directa influencia en la tramitación de un proceso judicial, sea en sede administrativa o jurisdiccional. Es decir, no puede dilatar, no puede entorpecer el curso normal de la tramitación. Y obviamente esas dos palabras, de manera conceptualmente hablando, significa el hecho de entorpecer significaría involucrarse con el proceso frente al juzgador, frente al director funcional de la investigación, y tratar de hacer que tome un curso distinto sobre pretexto de ser parte del control social. Amigos de Impacto Visión, prensa investigativa, muy buenos días. Hoy, jueves 26 de noviembre, nos encontramos en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra con el doctor Jimmy López. Nos encontramos en Sala Cuarta Constitucional, a cargo del doctor. Doctor, muy buenos días. Buenos días, un gusto volverlos a tener nuevamente para continuar con una temática que ya habíamos dejado pendiente. ¿Sí? Bueno, en una primera oportunidad, cuando hacíamos referencia al título sexto de la Constitución Política del Estado con relación a la participación y control social, establecido en el artículo 241, inicialmente habíamos hecho referencia a cuáles eran las funciones del control social, qué es el control social en Bolivia, cuáles son las formas de control social, entre otras cosas. Pero el día de hoy nos trae a esta reunión lo señalado en el Romano III de la Constitución Política del Estado, que hace referencia a que este control social se va a ejercer con calidad de los servidores públicos, pero además se tendrá que ejercer a través de cierto tipo de organizaciones, lo que quiere decir que, si bien es cierto, cualquier ciudadano puede participar como control social, este necesariamente, de acuerdo a lo reglamentado en la ley de control social, debe primero participar en un organismo. Y este organismo puede ser juntas vecinales o sindicales, organizaciones de esta naturaleza, pero reconocidas legalmente. Pueden participar como miembros de una comunidad, es decir, miembros de las naciones o pueblos indígenas o originario campesinas. También pueden participar de manera circunstancial, es decir, reunirse con la finalidad de buscar un objetivo, lo que quiere decir que, concluido el objetivo, podría en todo caso desaparecer este control social. Pero esta posibilidad no está librado a la suerte de que cualquier ciudadano pueda acceder a hacer un control social.
Esto depende del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Y obviamente cualquier sujeto que quiera ser un control social debe necesariamente pertenecer a una de estas organizaciones. Y la lógica consecuencia, obviamente, de ser un control social significa de que este ciudadano no debe tener ningún tipo de antecedente, es decir, ningún tipo de antecedente en materia policial relativo a denuncias, investigaciones, no debe tener antecedentes relativos a sentencias penales ejecutoriadas, para esto está el REHAB, no debe tener antecedentes de violencia en razón del género, es decir, el CIPACE, que es la que nos permite acreditar de que nunca ha existido un maltrato en contra de todos aquellos sujetos que pertenecen a grupos vulnerables. Además, obviamente, entre otras cosas, cédula de identidad, y inicialmente a los varones se les solicitaba copia de la libreta de servicio militar, que no recuerdo si a la fecha, o no sé, mejor dicho, si a la fecha siguen solicitando ese tipo de requisitos. Además, obviamente, de la pertenencia, es decir, pertenecer a una junta vecinal o sindical legalmente reconocida, ser parte de un pueblo indígena, originario, campesino, o de una nación o pueblo indígena. Estos sujetos, control social, tienen pues en todo caso cierto tipo de atribuciones establecidas en la norma. Por ejemplo, dentro de esas atribuciones es la de promover el procesamiento y exigir el cumplimiento de las resoluciones que se puedan dictar contra aquellos malos funcionarios que hayan malversado fondos del Estado o que hayan hecho contrataciones indebidas que afecten el patrimonio del Estado. También tienen el derecho de promover proyectos normativos y apoyar al órgano legislativo, entre otros. Pero fíjese usted que inicialmente hacíamos referencia a aquellos denominados control social de manera circunstancial, que solo se reúnen con un fin determinado. Y aquí es donde se incluye el derecho de estos denominados control social circunstancial. Por ejemplo, para la interposición de acciones de defensa, cuando se trate de buscar la tutela a través de la acción popular. La acción popular que viene a tutelar derechos colectivos de cuarta generación o derechos difusos, como es que se los denomina. Entonces, concluido ese acto, puede en su momento llegar a desaparecer este control social circunstancial. Bien, también este control social tiene prohibiciones para la realización de su función, y una de aquellas prohibiciones es precisamente no inmiscuirse en temas de seguridad del Estado, tanto interno como externo. Pero tampoco ellos están capacitados para poder ejercer de manera directa influencia en la tramitación de un proceso judicial, sea en sede administrativa o jurisdiccional. Es decir, no puede dilatar, no puede entorpecer el curso normal de la tramitación. Y obviamente esas dos palabras, de manera conceptualmente hablando, significa el hecho de entorpecer significaría involucrarse con el proceso frente al juzgador, frente al director funcional de la investigación, y tratar de hacer que tome un curso distinto sobre pretexto de ser parte del control social.